¿Quién no quedó saliendo? Usted no le que salgan todas. Ahí ya quedó aquí. Ay, sí, ya quedó, véanlo, claro. Lo va a quitar. Se la quito. La quitó, como ¿Quién la quitó? Bueno, ya quedan aquí. Ahí quedan en primer plano ya. Y todas están bonitas, ¿por qué dejan de ver de la cámara? ¿Por qué no? ¿Ah? Nuestra humanidad es que se llama, tiene que ver con la Constitución y los derechos humanos. De la Constitución. ¿Qué sabemos de la Constitución? Cuando nosotros vemos la palabra Constitución, ¿qué se contiene por allá en la Constitución? Leyes estatales. Constitución. ¿Qué saben bien? A ver, de ahora. Profe, ya dije. Sí, vale. Para mí son leyes estatales. Leyes, correcto. Leyes. ¿Qué más, Sara? Voy recordando los nombres. Leyes. ¿Sara cuál? Lo que se les venga aquí a la mente. Normas, listo. Leyes, normas. Diana, ¿qué le viene a la mente? Cuando hablamos de Constitución. Derecho. Derecho. Bien. Derecho. Vamos a ver camino. Derecho. Martina, Marcela. Política. Políticas. Todo eso que han dicho es cierto. Todo eso tiene que ver con la Constitución. De hecho, digamos ustedes dentro de todos son los contadores, ¿verdad? Los administradores eran muchachos. Los agricultores. Pues cuando nosotros hablamos de la Constitución, pues los contadores, la contabilidad pública, sí que tiene que tener claro muchas situaciones de la Constitución. Ejemplo, cuando ustedes van a hablar de control, ¿por aquí les va a tocar? Control público. Buenas noches, ¿cómo estás? María Eugenia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pero ahí en el listado. Bueno, entonces debemos seguir. Cuando usted va a hablar por allá, que más adelantito, que yo creo que es por allá, mire cómo viene de rápido aquí. Control del sector público. En el control del sector público, que está, tiene que estar por ahí requisito dentro de la, pongámosle una piedrita. Tenemos que hablar en el control del sector público del tema de la Constitución, ejemplo. Que habla de la Constitución que le tenga que ver con el control del sector público. ¿Quién habla del sector público? Ninguna. Pero es interesante trabajar en el control público. Seguramente van a estar por aquí. No, ¿quién irá a trabajar? Esa es la pregunta, si van a trabajar. Yo seguro, yo veo así que van a trabajar en el control público. Vean, ya llegaron los dos hermanos. Decíamos que no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gabriel y Camila. Muy bien, ahí están benditos entre todas estas mujeres. Yes. Bueno, entonces, tenemos ahí que cuando ustedes estén por allá viendo el control del sector público, tendrá que ver algo que está dentro de la Constitución, que son los entes de control. ¿Cuáles son los entes de control? Más adelante tratamos un poquito eso. Entes de control, pero de entrada, la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía. Y por ahí hay otra, la Auditoría General de la Nación. Yo casi no la menciono. Y también el Contador General de la Nación. Dice, ¿quién es el Contador General de la Nación? Pues lo que lo tengan que está
allá representando a ustedes, contador que se representa. Entonces, pero hay contador, anteriormente no había. Fue a partir de la Constitución del 91. Entonces vamos a hablar aquí una pequeña historia con referencia a lo que tiene que ver con nuestro contenido. Bueno, la lista ya la chequeamos por ahí, la están firmando, ¿verdad? ¿Listo? Sí. Bueno. Dijimos que vamos hasta las 8:30, 9:30. 8:30. ¿Y por qué puse 9:30? Ah, Bueno, afortunadamente estos son muy cumplidos. Entonces, ¿qué pasó? Sí, cumplidos. Bueno, entonces tenemos que allí, vamos los jueves de 6:30 a 8:30 por este canal, porque recuerden que estamos grabando, porque estamos grabando. Para los que no, creo que son poquitos los que no me conocen. Miremos acá. ¿Quién es el profesor? Mi nombre, Henry Echeverri Marín. El correo. Por aquí está. Digamos del correo, el correo institucional. Porque todos están en plataforma en este momento, ¿cierto? ¿Sí? Todavía no, ¿cierto? Yo no tenía ni el listado, pero ahorita lo colocamos. Estamos pendientes, pero igual. Y por X o Y razón para mandar, si no tenemos problemas con la plataforma, pues enviamos al correo. Recordándoles, soy administrador de empresas, egresado de la Universidad Nacional de Colombia en Administración. En la Fundación Iberoamericana estudié lo que es la maestría en Administración y Auditoría. Diplomado en Investigación en la Universidad Gran Colombia. Diplomado en Docencia en la Universidad Gran Colombia. Ahorita por ahí estamos haciendo una maestría en Mercadeo, en marketing. Entonces, como para estar más al tanto de las cosas. De experiencia, recordemos la experiencia. Universidad del Quindío, el semestre pasado, EAN, Universidad de la Gran Colombia, instructor SENA, para este semestre, este corte. Estamos esperando que nos visualicen el contrato. En el American Business School, y aquí en la universidad, pues ya llevamos alrededor de 13 años, 14 años. 12 años más o menos. El correo, aquí lo tenemos. Recuerden, Henry. Porque hay veces que colocan seguidito y entonces les va para otro lado. Henry.echeverri @remington.edu.co. Bueno, esto lo miramos ahorita. Vamos primero esta partecita, lo de los módulos, que vamos a ver en los módulos, cuáles los objetivos específicos. Ahorita que estamos acá y cuando hablamos de objetivos específicos de investigación, están diciendo que ya hay personas que están trabajando proyectos, que están trabajando, por lo menos ya se están visualizando los semilleros de investigación. Pues para que tengan eso en cuenta, porque es muy viable para ustedes y sobre todo en este momento que están. En este momento les queda un buen poco tiempo, resumidas porque eso va volando. Pero para que sí vayan mirando qué proyectos quieren trabajar y que hay una cantidad de proyectos. De hecho, pues yo voy a estar allí también como instructor de semillero. Pero ya miraríamos qué proyectos a lo mejor ustedes quieren hacer. Sobre todo, hay mucha, en cuestión de contaduría, hay una cantidad de proyectos que se pueden trabajar y que tienen buena acogida. Entonces, ya en su momento, si se animan a ello, pues ya podemos mirar que sacar unos títulos, mirar a qué se pueden enfocar mucho más fácil, ¿cierto? Pues es viable tener eso clarito. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí en esta asignatura? Abordar la Constitución con un objetivo para el alcance de soluciones cuando se presentan conflictos en la sociedad determinada. Y en nuestro caso en Colombia, pues conflictos están todos los días. Vemos por ahí. Toda la cantidad. Cuando hablamos del control, estamos hablando de la corrupción, por ejemplo. ¿Cierto? Y todo lo que existe para que no haya corrupción. Hay una cantidad de cosas, digamos, dentro de la contabilidad. El contador tiene una gran particularidad con referencia a todas las profesiones. ¿Cuál será?
es el que da fe público, el único que tiene esa potestad. Pero ese tipo de situación también le da unas obligaciones que tienen que ser muy claras. Que en su momento, si usted va en contra de ciertos principios, puede perder su tarjeta profesional. Por consiguiente, se perdió todo pues eso es un conflicto. Entonces, a eso es lo que siempre a nivel de contaduría, pues tiene que tener muy claro y está dentro de la Constitución. Adquirir la capacidad para el manejo práctico de las figuras y herramientas que nos otorga la Constitución Política para la exigencia del cumplimiento de nuestros derechos fundamentales. A ver, Gabriel, que está por aquí cerquita, que me ayude a leer esto. Obtener la capacidad de atribución de los derechos humanos. Como viene que, ¿qué? Como viene que pertenece a los hombres, en razón de su dignidad y cuya existencia y titularidad no están en condiciones a la voluntad de los gobernantes, de ningún Estado ni de ninguna sociedad. Es una realidad que nosotros como ciudadanos tenemos unos derechos, ¿cierto? Tenemos unos deberes y la Constitución nos avala eso. De hecho, la Carta Magna del país, ¿cuál? La Constitución. Es lo primero. Hay algo que se llama, hay unos lineamientos allí. ¿Y cuál es primero? ¿Qué es primero? La Constitución. Luego, los tratados de libre comercio. Luego, los decretos. Como manera de recordación. Pero primerito aquí está la Constitución Nacional. Está la primerita. Entonces, es bueno tener en cuenta, luego lo vamos a ver ya bien distribuido y explicado en la próxima clase, para que eso nos quede claro. ¿Cómo es la norma de normas? ¿Es cuál? Cuando yo les pregunto por ejemplo, parcial, la norma de normas, ¿cuál es? La Constitución Nacional, ¿cierto? Identificar los movimientos sociales como formas de expresión conscientes de intervenir en un proceso de cambio. Movimientos sociales. Movimientos sociales en Colombia que hayan hecho cambios. Ya vamos a entrar ahí, ahorita hablamos de esos movimientos sociales, que fue lo que generó que se realizara una nueva constitución. Temas que vamos a ver: el Estado, elementos del Estado, aspectos del territorio, divisiones del territorio. Si me voy por ahí una cosa. En la segunda unidad, derechos humanos en la Constitución del 91, porque nos dio un gran potencial. Siempre hablaremos de la Constitución del 91, que es la que generó mecanismos de protección para los ciudadanos. Eso es bueno, mecanismos de protección. ¿Quién recuerda por ahí mecanismos de protección? Hay mecanismos de protección y participación. Son dos mecanismos, de protección y de participación. Dentro de los de protección, ¿cuáles estarán? Mecanismo de protección que es muy usual. ¿Cuál será? La tutela, correcto. La tutela, y vemos cómo en el tema de la salud siempre está allí evidente lo que es tutelas. ¿Por qué? ¿Quién trabaja en la salud? Sara, vea, Sara nos puede contar cuántas tutelas le llegan por sesión. Por día, profe. Pues para que haga un compendio de eso. Pero sí, mirad, el tema es que yo diría que donde más se utiliza la tutela es en el aspecto de salud. Y porque inclusive a las instituciones a las entidades o las EPS, entre comillas, les conviene que coloquemos tutela. ¿Sí? ¿Por qué general? Porque más fácil les van a pagar. ¿Sí? Como tienen que hacer rápido el procedimiento o algo, entonces la obligatoriedad del Estado es pagar rápido también. Y lo peor es que hacen mi computadora. Sí, entonces también, pero dentro de todo, los problemas es que nosotros pues estamos evaluando lo que vemos acá, pero cuando uno mira hacia otros países, la cosa no es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, no hay países tan adelantados como Canadá, y en Canadá la salud
La salud es la de Estados Unidos. más deficiente. ¿Cuántos conocidos de ustedes han visto que llegan a Colombia a hacerse un tratamiento? Y toda la cantidad de cosas, ¿por qué? Más económicos y mejores, ¿cierto? Y ahora, pues, lo que pretende el gobierno con la reforma de la salud, pues, son cosas que de pronto uno dice, bueno, pero ¿cómo así que intervención local EPS tan buena que es? Uno dice, por ejemplo, en mi caso, Sanitas, y uno dice, pero ¿cómo no interviene? Lo más que uno no se ve, no sabe el fondo. Uno ve que sí nos atienden bien porque nos atienden muy bien. Pero el gobierno ve por ahí que en los manejos de el dinero, entonces es real y en eso se ha generado muchas antes aparecido por eso, porque invierten el dinero en cosas que no son el objetivo de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, no, se me olvida siempre la EPS, salud total. Salud total en su momento, había un señor que de apellido Palacino, y ese señor le entregaban comisiones por gerenciar de 1.000 millones de pesos al año. Pero el señor invertía en otras cosas a nivel de Estados Unidos, que en apartamentos, a costa de la ¿qué es? Entonces, por eso, se quebró. La EPS se quebró o la intervino el gobierno en su momento. Pero son situaciones que se ven en que afortunadamente pues, están esos mecanismos de participación y de protección. Los de participación, por ahí se ha hablado de los mecanismos de participación en estos días. ¿Cuál es ese mecanismo que nos está refiriendo? Antes estaba hablando el presidente sobre, tenemos tres, tenemos los que han pasado en Colombia. Ha pasado primero el referéndum, que fue de Uribe, de Uribe, su momento de Uribe. Referéndum que no pasó, ¿por qué? Porque no pasó el total de las preguntas. Pero sí, mira lo que es curioso. Para que el referéndum sea aprobado, pues se necesita que pase, que voten en una tercera parte de los ciudadanos que votaron. Ejemplo, escuchaba que alrededor de 41 millones de personas salieron a votar, para votar en la pasada elección. Solamente para votar. 41. La tercera parte, ¿cuál será? Quedamos en 3. 43. 13 millones. Sí, casi 13, 14 millones. 13 millones, vamos a ver, 3 por 3, 39. Vamos a hablar de 39. Por 3, 39. 40 millones, pongámosle que son alrededor de 14 millones. En el referéndum de Uribe, no pasó las preguntas y queda, por ejemplo, eliminar una que preguntó. Yo recuerdo que yo me recuerdo de ese referéndum. Que yo vivía acá, pero tenía la cédula registrada en Manizales y me fui a votar porque me parecía interesante. Yo fui a votarlo. No pasó. ¿Qué me gustó de allí? El tema de que iban a bajar el número de las asambleas, eliminar las asambleas. Entonces, ¿cuánto gastan las asambleas? ¿Y qué hacen? ¿Qué generan? Y sobre todo el clientelismo político, todo eso lo podrían hacer personas que sean de los mismos municipios, que honoren presentar los proyectos. Eso es una de las cosas. Lo otro era bajar el salario a los congresistas. Entonces, un apoyo. Es que ellos mismos hacen una presión para que no voten. Entonces, ¿qué pasó ahí? El referéndum fue aprobado por la cantidad de votantes. En ese momento, en tercera parte, no recuerdo cuáles eran los. Pero las preguntas no pasaron el porcentaje requerido. No todas las preguntas, porque hay una cantidad de preguntas. Entonces, la diferencia entre el referéndum es que hay una cantidad de preguntas donde usted dice sí o no. Pregunta, hay una cantidad de preguntas, ¿cierto? Hay otro que es el plebiscito. Plebiscito ya es dos o tres preguntas con referencia a algo y son diferente a lo que es referéndum, que es una cantidad de preguntas. Ahora la que nos propone el nuevo presidente es ¿cuál? La consulta popular. La consulta popular.
Pero esto que es la consulta popular la hicieron inclusive en el periodo pasado, lo hizo que antes de los años, creo que con el tema de la protección. ¿Sí? También ahí estaba apoyado, había cosas muy interesantes. La gente dijo sí, el 99% votó sí. Pero ¿por qué no pasó? Porque el umbral era de 13 millones 500 y votaron 13 millones como 100. Quedaron votando 500. No pasó. Entonces miren que los mecanismos existen, pero para colocarlos que funcionen como eso, o la derogatoria de mandato de algún alcalde. Aquí trataron de bajar el alcalde la vez pasada, José Manuel. No se pudo. Primero tienen que presentar una cantidad de firmas que estén impulsando la derogatoria. Y no llegaron a eso, no se pudieron complementar. Entonces, por eso es que esto ahí tiene unos costos altísimos. Por ejemplo, calculan que la anterior, la de la corrupción, costó 390.000 millones de pesos. Aquí no es tampoco tan importante que lo hagan, si no es viable que lo hagan. Pues no debería ser. Lo que pasa es que como es una consulta que es del pueblo, ¿sí? Pues, si el pueblo exige, lo tiene que hacer. Si Petro dice, no, es que todos van a ir a la calle a solicitar que haya consulta popular, la gente lo exige, tiene que entrar al Congreso para que el Congreso la apruebe, que apruebe la consulta. Porque no es solamente que el presidente lo diga, tiene que ser el Congreso también. Entonces, por eso se habla de Constitución, la primera, todo está en la Constitución. Y luego eso va, aquí también está el TDC y aquí está el Congreso también, pero aquí entre el primero y segundo está el Congreso. Siempre está por ahí el Congreso y la segunda. ¿Por qué? Porque se hacen las leyes, o se reformas. Entonces, el Congreso va a decir si se puede hacer o si autoriza. Seguramente sí lo autoriza, pero unos costos elevados. Que salga para este gobierno es complicado, ahorita para este año esto se ve difícil. Les vamos a mostrar, por ejemplo, el panorama ahorita de cómo surgió esa constitución. Y decíamos los mecanismos de participación ciudadana. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver dentro de nuestro programa. Esto es lo que a ustedes les interesa siempre, ¿cierto? Tener claro cuándo son las fechas de parciales. Marzo 27, si estoy correcto ahí, si es marzo 27, pues que tenga el calendario. De acuerdo. Sí, marzo 27 y abril 10. Y el final es en abril 24, ya después de Semana Santa. En Semana Santa no hay clases. No hay clases. Se tiene ahí a pesar. Obvio, no sé, sí, no Bien. Bueno, entonces ahí tenemos que ya el seguimiento, pues ya por eso tenemos claro que son las consultas, los talleres. Ahora vamos a hacer aquí lo del taller inicial, la prueba diagnóstica. Yo eso siempre se los tomo como parte del seguimiento. Escritos o en traducción o la plataforma. Vamos a posibilitar que no sea, pues, de pronto en plataforma, un complemento de un taller. Las preguntas. El segundo es un caso, pero lo vamos a cambiar. Y el tercero es un taller que van a presentar, que unos temas que yo les voy a dar. Ya que no hay forma de que ustedes van a perder la mano. Estoy seguro. La idea no es eso, la idea es que nos quede algo. Bueno, lo otro es, bueno, ya queda clara esa parte, sí, las fechas.
Me parece como un grupo que día, el semestre pasado. Ay, llegó a pensar el parcial y no tenía. ¿Cuándo se ve el parcial? Y si se quieren arriesgar, se arriesgan ya. Si no, se perdieron porque usted y con lo que tenían, pues ya cuando tienen claros los conceptos. Pues, nosotros hablamos de por allí de la Constitución. ¿Por qué surgieron las constituciones? ¿Qué será eso? El por qué. ¿Por qué surgió o de dónde salen las constituciones? Porque no solamente en Colombia hemos tenido alrededor de 9 constituciones, pero las más nombradas pues son, por ejemplo, la de 1821. ¿Sí? Miren una cosa. 1821 la primera constitución. ¿Sí? Primera constitución. ¿Y cuándo fue el grito de independencia? O lo que llamamos el acta de independencia. Grito de independencia. Un señor de apellido Acevedo y Gómez, allá en Bogotá, en un momento una revuelta, y se inventó una cosa que iba. Cuando eso estaban gobernando quiénes, los españoles. Pues ellos les decían cómo, los españoles les decían capitones. Pero un señor vendía cosas artesanales y tenía un florero y entonces tenían que reunirse. ¿Sí? Y fue de antemano, ellos sabían que no se los iba a prestar. Pero dijeron, no, vamos a ir porque de ahí nos tenemos que pegar para comenzar la revuelta. Pero el señor dijo, no, yo no los presto. Entonces, empezó el alboroto, los otros que lo necesitaban para algo. Al fin el florero como que se enganchó, se partió algo, entonces ahí se fue. El florero lloré. El grito de independencia fue el 4 de julio. Sí, el grito de independencia. Creo que es una buena fecha que ahorita digo. El 20 de julio de 1810. Ese fue el grito de independencia. Pero entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿cuándo fue la independencia? Porque una cosa es el grito, otra cosa es la independencia. Esto sucedió allá en Bogotá, ¿cierto? Cuando Sí, no, ya vamos para allá, tranquilo, pero bien que van recordando todo eso. Bien, bien. En 1810 fue lo del florero de Llorente, 1810, ¿sí? Florero de Llorente, cuando salió el señor, que allá estaba en Bogotá, en ¿cómo llama ese barrio ahí? El barrio que queda cerca donde queda el Palacio del Gobierno. Todo es colonial. Y allí está, solo piden usted donde el señor supuestamente tenía el florero, el otro señor cuando va a reclamar, y el que se subió allá a engañar a las personas porque hicieron alboroto, ¿cierto? Que fue cuando se subió a gritar, es el tema de la independencia, pero ahí firmaron un acuerdo, firmaron un acta de independencia porque para ese tipo de movimiento que había allí. 1810. Por aquí arrancó. Pero cuando se dio la independencia de Colombia. Pero eso no, realmente esto fue como la cuota inicial. ¿Y la independencia se dio cuándo? El 7 de agosto de 1819. 1819. ¿Sí? Mire todo lo que pasó. Pero yo se pregunta, bueno, pasaron 9 años. ¿Pero qué pasó en esos 9 años? El general Bolívar, por todo cuánto se tendría que trasladar de a Pasto, donde había un virreinato, a Cúcuta, que había otro virreinato,
en Bogotá, que en Cundinamarca, que había otro virreinato. Entonces, cada virreinato de eso tenía que caer. Tenía que ir para poder consolidar lo que era la independencia de Colombia. Y se vino a dar acá. Entonces, por eso les decía de esta fecha. Se dio la independencia en 1819 cuando Bolívar por allá, y ya estaba todo supuestamente con ganas de que lo derrotaban el general Barreiro y sus compinches. ¿Qué dijo? Le dijo a un soldado brazo: general, salve usted la patria. Lo subió de rango. Fue una estrategia que hizo. Entonces, por eso él se motivó y arrancó con todos los que eran los llaneros, los llamaban en el momento, a luchar por la independencia. Ahí en donde, en ese puente de Boyacá. Ese es por eso la insignia de esto. Entonces, desde ahí arranca lo que es la independencia de Colombia. Cuando Increíble, profe, que para la independencia hayan vulnerado tantos derechos. En medio de una guerra se ve horrible, yo todo el mundo. oh, no, claro. Y los mismos españoles también eran que eran crueles. Porque si usted, por ejemplo, cuando usted va a Cartagena, usted ve en la casa de la Inquisición. ¿A quiénes metían? Los que cuando cerraron todo Cartagena, el pacificador que le llamaban Pablo Morillo, cerró todo Cartagena. No podían entrar ni comida ni nada, cerró todo. ¿De qué se alimentaban las personas que están ahí? ¿Cuánto tiempo duró? Muchísimo tiempo. Por eso digo, uno dice 1810, pero de aquí a 1819 fue muchas las cosas que pasaron. Hubieron reyes. Con crueldad, porque los españoles no querían renunciar a Colombia, porque aquí fue mucho lo que llevaron. Pues ahí vemos en este momento, ahí cerca de Cartagena, el Galeón San José, ahí pegado a Cartagena. ¿Cuánta riqueza tiene ese Galeón San José? En este momento no lo han podido sacar. Que unos dicen que son los dueños, otros que no. Han tratado de empezar a sacarlo, pero ahí está. Y es una millonada que hay allá. ¿Sí? ¿De qué? De todo lo que se lleva de aquí. Los españoles en su momento llegaban los franceses llegaban a Cartagena porque es que nos tenían en la mira todos, franceses, ingleses. Que nos hubieran colonizado los ingleses, pues imagínense, no tendríamos que estudiar idiomas en este momento. Los franceses igual cosa, estuvieron ahí. Sería ideal, ¿cierto? Y otros dicen, bueno, pues, y otros dicen, pues, si los españoles hubieran seguido aquí, nosotros ya éramos campeones del fútbol mundial, por España que quedó campeón en 2010. Entonces, miren todo eso que los franceses llegaron hasta ahí cerca a Cartagena y que hicieron los españoles. Les entregaron oro, el que tenían para llevarse, pero déjennos acá a nosotros. Y usted va a Europa y ve estatuas de Simón Bolívar. Curioso que uno vea estatuas de Simón Bolívar en España, en Madrid, que vea estatuas en Francia de Simón Bolívar. Han pegado a la. Y dice, bueno, ¿cuál fue el representativo? Bolívar fue con todas sus críticas que tiene, porque tiene críticas, ¿cierto? Pero algo hizo el personaje. Por lo menos era un líder. Como líder, sí, no hay cuestionamiento. Y sobre todo en un momento tal de lucha, ¿cuánto se demoraban trasladarnos? Él pasó por acá, hay un paso allí en Salento. Ahí cuando uno baja allí, el paso nacional se llama. Boquía. Por ahí pasó Simón Bolívar. Ahí está la estatua. Aquí pasó Simón Bolívar. ¿Sí? Y en muchos sitios de Boyacá tienen en una casa, aquí durmió Simón Bolívar, porque por donde pasaba eran mirando las muchachas bonitas. Pero para ellos era un orgullo colocar, aquí durmió Simón Bolívar. Era algo representativo. Entonces, todo lo que sucedió, ya el 7 de agosto de 1882, se ganó la batalla. Se creó la Constitución.
1821, 2 años después, ¿cierto? Y antes de esto, pues habían otras constituciones. Pero surgía de dónde? Cuando usted gana una batalla, el ganador, ¿qué hace? Cuando usted gana algo, modifica y pone las condiciones, ¿cierto? Eso es lo que hacían. Cuando ganaba una batalla, entonces, no, tomemos la constitución, vamos por esta. Eso es lo que yo quiero. Entonces hacían constituciones. Por eso, en la historia, de pronto, por ahí la vemos en la próxima, así de manera rápida, las 9 constituciones los años de las 9 constituciones. Nosotros nos debemos de tener en el tiempo la de 1991, pero antes de la de 1991 está la de 1886. 1886. ¿Cuántos años pasaron para que existiera una nueva constitución? Hagamos cuentas. ¿Cuánto? 100 años. Miremoslo aquí. 105 años. ¿Cuántas cosas pasaron? ¿Cuántas generaciones estuvieron con esta constitución? Al menos de 3 generaciones pasaron por ahí. ¿Por qué Colombia decidió tomar 1991 realizar una constitución? Antes del 90, en esa década del 80-90, fue una década muy violenta para nuestro país. Estaban Pablo Emilio, estaban Gacha, estaban los paramilitares, que en su momento comenzaron, ¿por qué? Porque los creó, entre comillas, los creó aparentemente con una visión diferente. Uribe Vélez creó las convivir, pero ya eso se envergonció, como dicen por ahí, se fue por otro lado. Él creó las convivir, que era para que cuidaran personal particular, privado, con buenas armas, porque los mismos hacendados les daban esa noticia. Él la creó, ¿por qué? Porque a él le secuestraron y le mataron al papá. Lo mató la guerrilla. Él dijo, no, hay que cuidar a la gente, que no les pase lo que me sucede a mí. Entonces, ¿qué hizo? Convivir. Y esas convivir ya luego se volvió el negocio. Usted, por ejemplo, era jefe de una convivir y le pagaban un salario. No, vámonos para al menos nuestro grupo, para ofrecer nuestro servicio. Ofrecían los servicios para comprar de qué. Le robaban a la gente, a los ganaderos, todo. Entonces, y aparte de eso los desplazaban. Les insinuaban lo siguiente. El sábado nos vemos en la notaría tal, de tal municipio, para que me pase esta pinta. Para que les paguen la pinta. Eso es lo que hizo uno de los que hace poco se me olvidó ver, que él lo tiene como Dios de paz. El que Mancuso por ahí. Pues, es donde en la corte desplazó una cantidad de personas, y eso fue en esa época 80, 90, donde empezaron a crecer. En el 90 donde empezaron a crecer lo que eran los grupos paramilitares. Esos grupos y más lo que decías, el tema del narcotráfico. Entonces, mire, narcotráfico, grupos paramilitares, guerrilla. ¿Por qué la guerrilla comenzó en los 60? ¿O quién? Con el señor de acá de Génova, Manuel Blanca Vélez. ¿Sí? Ese señor tenía un ideal. Como la creó, era un ideal, era bueno. Sí, porque ellos tenían una era como una movilización para la justicia, como Claro. Robin Hood. Correcto. Más, sí, se puede hacer bien la similitud con eso, porque lo que ellos pensaban era que hubiera equidad con los campesinos. Y si nosotros nos ponemos en este momento, todavía los campesinos siguen siendo los más sufridos, y por eso el tema de que se han llenado las ciudades de cordones de miseria. ¿Por qué? Porque el campesino fue desplazado de sus tierras, ya no trabaja, no encuentra cómo trabajar, no tiene los medios para trabajar, desplazado por la guerrilla y por los paramilitares y por el mismo ejército en ocasiones.
Entonces ellos se encontraban en un triángulo muy difícil, muy complicado. Y esta constitución no les daba la protección, lo que hablabas ahora, los derechos humanos, y los derechos fundamentales, que fue algo, es algo muy importante dentro de la constitución. Entonces, ellos acá en este triángulo amoroso de guerrilla, militarismo, paramilitarismo y narcotráfico, estaban a la espera de qué? De lo que había en la Constitución del 86. Y lo que hacían los padres de la patria, los senadores, leyes, que es lo que hacen ayer. Entonces estaba la Constitución se volvió una concha de retraso. Entonces por eso. Y acá en este momento mataron cuántos candidatos presidenciales. A Galán, a Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo. Bueno, esos tres que recuerdo. Y a Galán, pues mucho más adelante, ¿no? No había los medios para ellos. Era la extradición. Y aprobaron. El gobierno de Bisamio la aprobaron en 1986, creo que por ahí. Ahí la aprobó. De hecho, el primer extraditado hacia los Estados Unidos era de aquí arriba. Carlos Leer. ¿Sí? Carlos Leer Rivas fue el primer extraditado. ¿Que lo vendió quién? Pablo Escobar. ¿Sí? Para quitarse esa culera de encima. Lo vendió. Pero eso fue bien extraditado. Pero la extradición allí no era prohibida. La extradición para connacionales no era dada. Entonces, ya en el 91 ya las cosas cambiaron. Pero, ¿cómo surgió esta constitución del 91? ¿De dónde sale? De un grupo de estudiantes de universidades privadas y públicas que se hicieron conformar un grupo para trabajar en eso, donde la premisa de ellos era todavía podemos salvar a Colombia. Ahí estaba Claudia López, Álvaro Gómez, toda una cantidad de personas que querían en ese momento pues eran, no, Álvaro Gómez estuvo en la constituyente, pero como que promovieron ese tipo de votación, ¿sí?, para una Asamblea Nacional Constituyente. Eso se llamó la séptima papeleta. Se llamó la séptima papeleta, con la que se comenzó la Asamblea, se dio para arrancar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Hicieron un papelito. Después me grito y lo regaron por todos lados. Claro, es que ni siquiera me bien lo que tú me recuerdas. No era como ahora, o como en cierto momento que ustedes les regaban el botín, el cartón que iba a reclamaba y votaba. No, tenía que llevar usted el papelito y escribir que está de acuerdo con la pregunta de una nueva Asamblea Constituyente. Lo votaron, el 99% de la población votó que sí, que se creara eso, que se hiciera la Asamblea Nacional Constituyente. Eso el marzo del 90, el 11 de marzo del 90, fueron después de esa elección. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se llamaba la séptima papeleta? El séptimo, porque había votaciones para el Congreso, para el Senado, para la Cámara, para Asamblea, para consejos. No, en ese momento no había ediles, me faltan dos. Yo me acuerdo esto: Senado, Cámara, Asambleas, ya, principal, alcaldías y gobernaciones. Eran 6. O sea, Senado, Cámara, consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones. 6. Esas elecciones fueron por 6. Entonces, por eso se llamó la séptima papeleta, que en su momento no la avalaron, que no tuvieron que declarar
cuando eso se llamaba estado de sitio. Estado de sitio, como lo que en cierto momento declararon en Bogotá el estado de conmoción, estado de conmoción interior. En ese momento era estado de sitio, era para tener guardadas a la gente en las casas en ciertas cosas. Esa es estado de sitio, y dentro del estado de sitio el presidente tiene unas facultades, y las facultades fue que si se contara la séptima ordenó que se contara, porque no, el resto no lo habían autorizado que las contara. El presidente por estado de sitio que la contara. Pero luego de eso, ya pasó. Siga recordando el show. Bueno, entonces mire que este señor aprobó esta Asamblea Nacional Constituyente promovida por estudiantes, ¿cierto? La constituyente. Entonces, por eso se llamó constituyente. Ya luego, ya habían elegido nuevos senadores, y ya llegó en diciembre del 9 el Virgilio Barco, era el presidente en ese momento. Lo dijo, sí, él lo dijo, contemos eso, contaron, aquí le dejó ese calentado al siguiente presidente, que iba a ser Gaviria. En el 90-94 fue Gaviria, que fue el que nos vamos por ahí cuando se habla de la apertura económica. Ahí comenzó la económica, el Gaviria. Entonces, ¿qué hizo él? Le dejó eso, bueno, usted es el que tiene que solucionar esta situación. Se conformó la asamblea. ¿Cuántos miembros? 74 miembros de parte de la asamblea. ¿Quiénes hacían parte? Todos los partidos políticos. En ese momento, si había el M19, ya se había entregado, pues el gobierno de Belsaldo, el 86. Participó allí, con Navarro Ward y otros tantos de allí. Entonces se volvió el partido político, participó ahí. Otros, eran como 3 partidos revolucionarios que ya han entregado. El EPL, me acuerdo que era otro. Participaron en esa discusión. Ya él, que decías ahora, el 4 de julio de 1991, ya se proclama la nueva Constitución. ¿Sí? Algo particular en esa proclamación. Primero, estamos hablando del año 91. No había un manejo, y eso es allá la vuelta, si uno va a pensar, estamos en 30 y pico de años. No tenía las maneras de trabajar en computador. ¿Me hicieron todas? Escrita, manual. La computación, eso no había nada. Y todo lo que ellos escribían quedaba un poco cerrado, no solo para ver un poco. Entonces no había máquinas de escribir. En máquinas de escribir trabajaron en máquinas de escribir, muchas partes, y en otras, puño pensar las actas que hacían. Y ahí se realizó la constitución que tenemos ahora, con unas grandes ventajas. La primera, los derechos fundamentales. Los vamos para la próxima clase, que los van a consultar. Son del artículo 11 al 41, derechos fundamentales. ¿Derechos fundamentales de qué, profe? Los que están allí en la Constitución del 91.
derechos fundamentales proclamados en la Constitución del 91. Allí fue donde se le da, donde está lo que decíamos ahora, a esos mecanismos de participación y los mecanismos de protección. Porque mecanismos de participación no había. ¿Cuál es el primer mecanismo de participación que sí había? Que sí había el voto. Era que lo único que existía el voto. Y de hecho, las mujeres, sacando a Camilo y compañía, ¿cuándo comenzaron a votar? Dicen, en 1958. Les dieron la autorización para votar. Pero mire que, y no fue solamente acá, en Francia también no fue en esa misma época. Entonces mire que la mujer era muy discriminada. Ahora por lo menos ya hay mayor equidad. Que todavía falta, pero por lo menos ya es, y eso surgió de dónde? De esa constitución, la constitución incompleta. Lo otro era que todo era, en Colombia estaba dentro de lo que tenía que ser un país católico. Entonces no había libertad de culto. En la Constitución hay algo allí, libertad de culto. Y es donde ya comenzaron a crear nuevas iglesias. Y lo otro en las escuelas y colegios. Usted no podían obligar si era una religión diferente, escuchar a la misa o algo, no tenía libertad. Que ha generado conflictos, claro, siempre se generan conflictos, porque hay lo mismo que es el libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad es algo que surgió allí en la Constitución. Entonces aparece ¿dónde? Pues vamos a ver que está por ahí los derechos fundamentales, en la próxima lo analizamos. Bueno, a ver si nos alcanza aquí un ratico. Cortemos aquí, en la próxima seguimos con este tema. Les voy a colocar acá para que en grupitos de qué, de a dos. Grupitos de a dos. Vamos a responder unas preguntitas que les tengo por acá. Prueba. Creo que sí, aquí a las 8:30 ya hemos terminado. Yo creo que va bien. Pues ustedes tomen allí el día 2, entonces. ¿Somos cuántos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Hay un grupo de 3 entonces. Listo. Grupo de 3 y otros de 2. Listo. Vamos entonces a responder estas preguntitas que acá. Esta se les tiene en cuenta para el seguimiento, ¿yo? Las preguntitas. Y las vamos a socializar. No, hoy no creo que alcancemos, pero sí en la próxima socializamos. Sí, sí, sí. En el cuaderno mejor. Para que esté allí. Pero ya que hacemos luego, le sacamos la fotito. Entonces, el primer concepto que un sector tiene democracia. Lo podemos buscar allí en internet. Ya si ustedes de pronto tienen sus propios conceptos, también lo harán. Pero quedó claro lo que les conté ahí. Claro.
Ah, mira quién estaba. Uno de los equipos de investigación. Mira que me preguntaba ahora. Por Moncada y de la lista para que sigan el grupo de investigación. ¿Qué hacen el grupo de investigación? Se presentan hay unos encuentros donde ustedes organizan lo que están haciendo. Ella tiene el grupo de WhatsApp. Y que se quiere comunidad. ¿Qué va a quedar de representante? No sé que ganó un salario. Claro. Para ya minutito más. Claro, ¿qué dice? Ya para que tome los teléfonos. Pregunta monografía. Los datos que tiene una persona, se les llama actividad. Espero que
monarquía. Ejemplo, España, Inglaterra tiene monarquía. Y los ministros. Entonces, es el tipo de hay, no es elegido por el pueblo. Que tienen su propio y se gastan un plata también. Uy, total. Y lo mismo los, mire, ahora por el tema de Irán allá en Valencia, va muy duro. Yo no para nada. No, pero yo digo sí, sí, pero no sé qué ya ahora sí, bien que los carros, por eso yo tengo la oportunidad de estar en diciembre allá y ver pero cantidad de pues que no en puros no que a ellos son todos no ya la gente les paga los carros sobrino que por que llega allá pero se le va a llevar cariño pues ya pasó así para lo llevo y afortunadamente el día en el cuarto piso creo que tres pero el carro sí se ve pero ya lo pagaron la semana pasada en el carro. Entonces, pero se han ayudado, se ayudan mucho. Tú ves que le coges muy rápido ahí. Yo pues no que tenía que comprender. Sí, no, claro. No, les digo tú, pero ya luego que había una concesión, se llama concesión, en las pólizas del sur. No estaba pagando. Sí, se tocaron por ahí, se tocaron. Sí, Cuando llegaron, no, y es que para nosotros debería desaparecer. Eso es un gasto impresionante, como en Inglaterra, en la historia. Ese palacio, como era anteriormente, es más, nosotros, las monarquías que había mandar aquí a las diferentes regiones. Sí. Podríamos pensar que era el gobernador. Yo me acuerdo de esa región porque éramos regiones. Y usted llegaba donde el gobernador usted le caía bien a ese virrey. No, vea. De aquí hasta donde usted mire, es lo suyo. Tiene que darle el título. Porque una de las preguntas que uno le puede hacer es: ¿de dónde salió la propiedad? ¿De dónde salió la propiedad? Era amiguismo de ellos y porque le ayudaban a ellos de una u otra manera. Y con los títulos de propiedad. Ya después se creó en la oficina de registro y todo eso. Título ya tengo el título. Después está el CONALCO, el turno. Miren que por eso muchísimo. Así como en Roma también, con el César. Sería otra historia ahí. No, varios que mover, pues digamos, el incendio en la de Alejandría. Y en Roma se pero bueno, la historia de Roma. Fueron dueños hasta de África, una parte de África. Inglaterra tiene posesión en este momento en Sudáfrica. Usted mira Sudáfrica como un país, Sudáfrica. Sí. Pero bueno, ¿cómo le imagina usted gente se imagina usted de África? Cuando usted dice en África ya está Sudáfrica, pues usted imagina África y bueno, ¿y de qué colorcitos serán los que viven acá? Pero ya vienen los de Sudáfrica. Porque eso es una cosa. Aquí tenemos holandesas, al lado de Venezuela. Guyana francesa, una. Y Guyana holandesa, otra. Que tienen ellos poder. Y tienen su mandatario. Ellos
Pero sale del pueblo. Tiene una cosa, sale del pueblo. Que todo sale de uno. Todo sale del pueblo. ¿Cuánto tiene que aportar el pueblo a eso? Pero muchos ciudadanos son felices con eso. Ah, no sé, que tenemos ah, pero nosotros tenemos que sacar pecho. Pero no. Pero, ¿costa de qué? Por ejemplo, la riqueza de España. Cosas que llevan. ¿Quién vino a América? Todas las especies, el vino, en la canela, todos los problemas del pueblo. Aquí en extranjero, si usted mira el pastuso, es igual a los gallegos. Los santanderianos, de otras regiones, en este momento, ¿cuál región? Porque ellos eran los que mandaban allí. Se aparearon con otros y claro, es que hubo otra raza. En cambio, me chocó ver los de África, los blancos que por el esclavismo se vinieron y ahí siguen de esclavos porque quieren, otra cosa. Porque tienen toda una riqueza en la mano. Entonces eso empezó con una buena aventura. Ah, bueno, esto los pueblos, todos. Pero y en pesca ya, los de Nicaragua, yo no hace bien, yo tengo la clase de allá, y de pronto algún día me fui allá, y eran barcos pesqueros, ¿de dónde? De Nicaragua. ¿Y dónde están los colombianos? Y el mar territorial, que la próxima vemos parte de eso, de cómo el Estado, el mar territorial y plataforma militar. Pues por eso lo que nació la presidenta de la Conferencia Nicaragua se nos quitó, porque había una puerta de ustedes. Ya resolvió eso, entonces me llevó una cantidad De tierra y de recursos. de recursos. Clima. La palabra es el recurso. Y es pegadito. Pues pegadito. Entonces todo eso, pero ha pasado así. El canal no fue el canal para manera de nosotros. Pero el señor José Manuel Marroquín era escritor, lo vendí. ¿En cuánto? En 5. Comienzo de la muerte. Olvidé todo eso. Y todo sí, y los españoles, por ejemplo, lo que decíamos, todo estaría que para las miren, la monarquía es algo bien interesante. Ángela Cristina. Sí, pues ahí estamos. Sí, me parece que es muy bien discutido. Sí, sí. Y uno se puede mirar los siguientes. ¿Cuántos hacen? Una pareja.
inclusive adoptar y tampoco la adopción así de las transformaciones. El objetivo por eso es que me dicho que puse calculista. Yo no he bebido y tiene el más. Ah, yo pensé cuando estaba en la cena. No, oye, exacto, me imagino que exacto. Sí, sí, uno siempre tiene más una tendencia. Lo que pasa es el complejo de mí. Es complicado. Pero pero es que, por ejemplo, en la pero todo tiene su ¿Cuál era la señora que iban a cambiar, Gabriel? Es que yo que se llama para todo. Sí, Sí, inglés del martes, costos del miércoles, el jueves. pero bueno, no ocupa ahí. No, mamá, sí, trabaja. Pues, te dejan muchas cosas. Pero costó muy bueno. La verdad es que sí, le sirve y se puede hablar después de la empresa. No, y costos de postproducción, costos de diferentes formas de El problema es implementarlo en una empresa, entonces eso es lo que resulta. pero hay que hacer los costos. Ah, sí, obviamente, o sea, ¿Cómo usted va a sacar el producto? Ustedes les tocó ahorita la ejecutiva, lo que es van a haber normas de los maestros internacionales. ah, sí, Los que nos dieron hace 6 años, pero pues más de todo eso. ya están teniendo.
Distinción.
Eh, ah, sí.
En la misma región, utilizó Igual se puede llenar. Porque es que el socialismo requiere, hay dos consideraciones ahí con referencia a la oligarquía. Son cinco que se confunden con el socialismo. Por ejemplo, algunas experiencias que pues como que comunidad ahí cerca y luego a punto de con sus estrategias que los griegos los que han estado los que sí, claro, pero con un modelo político que se llama como que el socialismo la victoria pero la película después de cuántos estados y no hace lo que es después subimos la pista, ¿viste? No, no, yo tengo Que no lo dejo bien deteriorado. pero no se le perdió ni nada. Pues hubieron contactos que sí. Es bueno. O sea, también fue muy buena la bucaína. Pero es muy buena. Estoy yo. Ah, sí, porque no lo sabe. ¿Será completa? Ah, bueno. Chao, chao, que le va bien. Será Macro. Macro, listo.
La última vez que fue la práctica ahí, en la primera nos pensamos de esto.
Revisan entonces los conceptos que, para que lo tengamos bien claros por internet. Los conceptos. No, los que ya están estos. Ya, los datos no para eso. No, pero hoy la subimos dentro de 8 días. Yo les coloco la nota ahí en el cuaderno y la subimos. Y socializamos. Pues, bueno, nos vemos. Madre, gracias. Igual, chao. Pero yo estoy bien, estoy bien. Pero antes no me estaba posible. De documentos no planes también sí, no hay ese principio de los cuales estamos. Yo ya fue la la acción del gobierno, la acción del gobierno.
Y las mujeres. Listo, niñas, muy bien. Sí, lo que muy bien. Coronamos otro día. Y claro, sí, Se procede a socializamos y les coloco la noticia sí. para que los veamos también. Sí, no, pero ¿Les quedó claro los conceptos que sí, pero creo que es una gran y ahorita pero yo creo